que a raíz de la crisis, este proyecto lo queríamos realizar cuando fuéramos más mayores, dentro de unos años, pero a raíz de la crisis empezamos a tener menos clientes, porque bueno, yo soy fotógrafo de publicidad, aparte de artístico, y el tema de la publicidad con la crisis cayó mucho, los precios cada vez bajaban más, el trabajo, la gente iba más por precio que por calidad, y entonces decidimos de cambiar de negocio y dedicarnos más al arte. El título es Andorra Landscape, los paisajes de Andorra, y el título trata porque soy una mujer es andorrana, y yo empecé a subir a Andorra como turista y solo conocía la calle de las tiendas de Andorra. Entonces ella me explicó que había más cosas aparte de ir a Andorra a comprar, y me enseñó todos los paisajes de Andorra y lo bonito que era Andorra, y no solo la calle de las tiendas. Entonces durante unos años he estado fotografiando diferentes épocas del año, la misma zona de Andorra, y para mostrar pues, lo diferente que puede ser este país dependiendo de la época del año. O sea, una foto de verano, del mismo sitio en verano, invierno, otoño y primavera, y se ve que es el mismo sitio y parecen fotos completamente diferentes. Yo creo que a nivel personal tiene mucha fuerza. Por ejemplo, en tema anímico, pues te levantas y tienes una fotografía, por ejemplo, como la que tengo ahí del paisaje, que transmite mucha tranquilidad, mucha paz. Pues un día que estás un poco estresado la miras y te transmite esto.